Pues qué bonito es tener una entrevista con alguien que está a punto de iniciar un camino, el camino de tener un hijo de papel. A mí se me hace algo precioso. A ver, Marce, preséntate, por favor. Dinos quién eres. Yo sé que uno es nuestro nombre, pero otro es el ser que somos. Desde ahí me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿Quién es esa que te habita? Bueno, pues es una pregunta filosófica, ¿eh? Porque más allá de este personaje que ahora soy, que se llama orgullosamente Marcela de la Paz Gómez Gamboa, y que en mi libro será firmado como Paz Gómez, que es mi nombre y lo que quiero reflejar, pues este ser que me habita es como todos un ser de luz que busca expresarse. Y pues ahora lo está buscando a través de este hijo de papel que va a salir. Y pues nada, que yo creo que somos compañeros de esta vida todos, y pues jugando a expresarnos. Qué bonito, fíjate que por eso era mi pregunta algo tan profundo y así igualmente tú respondiste, ¿no? Buscar expresarme, o sea, estás buscando expresarte. Es decir, desde dentro hay algo que nos habita y busca expresarse. Y luego otra cosa que contestaste que me encantó fue ese jugar. Estamos en el juego de la vida, ¿no? Hay una doctora que yo admiro mucho, que dice, tiene una propuesta que se llama el juego de la atención. Merli, se llama Merli. Ella está en España, no es española, pero en España es donde ha realizado este juego de la atención. Y me encanta porque también usaste esa palabra, jugar, ¿no? Jugar muy seriamente, ¿no? También. Sí, Sí, a veces vamos hasta pasarla mal. sí, Porque no, un poco de drama, ¿verdad? claro. Sí, si no sería un poquito aburrido, ¿no? El drama, cuando estamos en el drama queremos que pase rápido. Cuando estamos en el drama, que no nos vengan a decir que es maravilloso y que vamos a encontrar tesoros en él, que en ese momento no nos lo digan, pero así es. Bueno, cuando hemos atravesado esa casilla del turista existencial, cuando la hemos atravesado, de repente dice, sí, bueno, me llegó un bono y venía con un bono. Pues sí. A ver, cuéntanos eh, acerca de este libro que nace, platícanos todo lo que quieras, yo te iré guiando, si algunas cosas que yo conozco no las cuentas, te las preguntaré, pero primero que nada, a mí me dijiste que el título, cuando yo te pregunté, ¿se va a quedar con ese título? Tú me dijiste, fue lo primero que nació. Entonces, cuéntanos acerca del título de este libro que seguramente muchos esperarán con entusiasmo. Cuéntanos. Sí, pues fue muy curioso porque en los talleres, que es donde teníamos esos espacios como para explorar y jugar más, pues se iba desarrollando también como la semillita que después cuando uno se va a dormir o se va a hacer otras cosas, empieza, que no eres consciente de ella. Pero primero salió uno de los cuentos, y después salió la idea de hacer ese cuento, quizá ilustrarlo, ser de niños, pero después se me antojó, oye, pues si más bien como, pues no sé dibujar muy bien, no sé si lo quiero ilustrar muy bien, pues a lo mejor lo hago como un pequeño libro de cuentos. Y entonces dije, pues sí, 5 cuentos. Yo dije, uno por cada elemento, y el quinto elemento que somos nosotros. Y como trata un poquito de esta estar en contacto con nosotros mismos, pues me surgió así me vino, pues sí, claro, es que es un cuentos encantados para adultos desencantados, porque ahorita pareciera que todos estamos un poco desencantados. Bueno, no todos, pero en general el ambiente es estar un poco desencantados de este mundo, de esta realidad, de esta cuestión que no sabemos que nosotros mismos estamos creando, y que no sabemos que dentro de nosotros estamos nosotros.
ya fue como, pues sí, cuentos encantados para adultos desencantados. Y ya a partir de eso fue dándose, pues los demás cuentos se fueron incorporando maravillosamente, fueron creciendo más bien porque yo no los escribí, escribieron. Se escribieron. Yo nomás les di voz y pues ya, así fue. Pues es siempre importante saber que nosotros somos una especie de camino, digamos, de puente, para que algo que necesita ser dicho, sea dicho. Y no entrar al ego de la voz del autor como el rey de su voz, sino el mensajero, ¿no? A mí me parece que es necesario, es urgente que los escritores se encuentren en esta acción de la escritura algo que es sagrado, que es muy importante, porque estamos en un decir que se queda, ¿sí? Porque la escritura es un decir que se queda. Así como la frase de las palabras se las lleva el viento, la escritura se queda y de repente se queda más allá de nosotros, más allá de nuestra pequeña aldea donde estamos nosotros inmersos con esos conocidos que tenemos, luego sale, explora nuevos mundos y hasta nuevos tiempos. Entonces me agrada mucho escuchar que así lo ves, que así lo sientes, que eres una mediadora de esta voz que está desde dentro de nosotros. Hay grandes escritores que así lo han visto. Hay dos posturas en esto de la voz poética, de si la musa o no, pero hay grandes autores de literatura clásica que así lo han comprendido, ¿no? Y que han hablado. Como no es una clase, no voy a hablar de ellos, pero solo lo dejo asentado. Ya si alguien quiere preguntar, cuando publiquemos esto les contestaremos, pero son grandes profesionales de la escritura que comprenden esta esencia de mensajeros, de voceros, de una musa o un espíritu que dicta, ¿no? Ya sea en el sueño, como te pasó a ti, o de otras maneras. Entonces, cuentos encantados para adultos desencantados. Dices que todos estamos hoy un poco desencantados y yo sumaría que no es necesariamente hoy, sino que la edad va generando una especie de desencanto que nos venía con la infancia. O sea, con la infancia nos venía el encanto por la fantasía, por el mundo natural, nos asombraba, nos encantaba. Entonces yo creo que también ese desencanto, porque el libro surgió, inclusive creo que un poquito antes de la cuarentena, ¿no? Creo que ese desencanto también va por el lado de que empezamos a cubrirnos de capas y con esas capas, pues perdemos el contacto directo con el numen que está ahí hablándonos, ¿no? Pues cuéntanos, entonces dices que salió un cuento y después fue como que ya vinieron los demás. Cuéntanos, ¿qué pasó para que tú dijeras son 5? Ya lo mencionaste ahorita que en una clase, pero yo recuerdo bien esa clase, yo recuerdo bien tu mirada cuando estábamos hablando de las estructuras. Era una clase en que se estaban enseñando acerca de las estructuras de los libros. Y no puedo olvidar que con todos los conocimientos que tú tienes de este mundo hermético, empezaste a hacer como una bajada de información allí y ahí nos preguntaste, o me equivoco, porque puedo estar equivocada. No, tienes razón. Ahí en esa clase fue como un clic, porque si bien ya estaban lo que quería hacer que con cada elemento, de hecho creo que ya hasta los tenía avanzados, pero yo decía, bueno, ¿en qué? Y fue precisamente una pregunta que fue, bueno, ¿y por qué ese orden? Porque yo los había puesto un poco en el orden que el primero que me vino, que se llama El niño que pintaba con crayones, y que fue como si fuera el viento. Ese fue como el cuento del viento, del elemento viento, porque tiene que ver precisamente con la creatividad, pero con el intelecto, pero como la estructura que después nos vamos poniendo esa inspiración, etcétera. Y yo la había puesto como en ese orden, pero cuando tú dijiste, bueno, ¿y por qué ese orden? A lo mejor habría que investigar un poquito más y bueno, la parte, como el último era el del alquimista, pues claro, y había como alguna correspondencia y entonces me puse a investigar un poquito más y después
claro, caí en cuenta con tu pregunta de que a lo mejor el orden es el orden que yo traía y por eso estaba como de repente tan confundida en algunas cosas o sobrepasadas. Y estudiando, bueno, más que estudiando, investigando un poquito, pues decidí cambiarle el orden, al orden un poco, pues más de fluir de los elementos y no como los tenía yo, ¿no? Y eso fue como, wow, o sea, fue como una revelación para mí misma. Sí, sí, sí lo recuerdo porque fue como ordenar en el libro lo que querías ordenar adentro, ¿no? El libro servía para mostrarte que estabas a lo mejor en una alteración de, de, de lugares para cada uno de los elementos en un correcto flujo, en un flujo natural, ¿no? Y y bueno, en efecto, cuando nosotros en la escritura comprendemos el porqué de las estructuras, el porqué de los personajes, el porqué de todo lo que habita ahí en nuestra obra, pues esa comprensión de la obra en realidad es una comprensión personal y eso es lo más bonito, ¿no? De escribir, es lo más bonito. Y para mí te digo, como una revelación interna y me ayudó mucho ese disparador que hiciste porque me di cuenta que realmente esa parte de que lo primero que me vino fue el viento y fue lo que yo primero puse, es porque así actuaba, así actúo, o sea, es tendencia intelectualizar, poner primero la mente, que todas las decisiones se van a lo racional y bueno, en este flujo de información, pues igual descubrí que hay otras maneras, ¿no? Otras maneras que te dan otros resultados. Entonces, fue muy enriquecedor también para mí cuando lo estuve escribiendo porque se manifestó, se dio como dices, voz a algo que ni yo misma porque digo, lo escribí y así, Después le di algunas correcciones, pero más bien es un cuento los cuentos son en verso, entonces hacen rimas y pues así las oía, pues así, por eso así las escribí. Y entonces nada más hacía como alguna cuestión de modificación cuando las leía en voz alta, pues para que quedara un poquito más. Luego fue fantástico también porque se los compartía, bueno, pues a ustedes, también a otros amigos muy queridos, que también pues me daban su retroalimentación, ¿no? Entonces era así como que fue un tiempo muy bonito, donde me permití estar en silencio y escuchar ese silencio y luego plasmarlo y expresar eso. Y yo siento que eso me hizo también mucho sentido a mí internamente y esos personajes internamente me ayudaron como a entender a lo mejor a nivel profundo algunas, algunas cosas, ¿no? Entonces, luego se lo compartía, por ejemplo, se lo compartía a mi hermana algunos y ella ya tiene su favorito. Entonces ya ella me dijo, ah, no, mi favorito es este. Y hubo otros amigos que me decían, ah, no, pues este me gustó. Entonces, pues fue muy curioso, muy bonito. Sí, que cada uno de tus lectores te ya exprese cuál cuento le dijo más, ¿verdad? Porque a mí me encantan todos, pero a lo mejor hay un cuento con el que conectas. Te me adelantaste de una pregunta, pero la hago porque además solamente mencionaste que están en verso y que por eso hiciste luego algunas correcciones. Y yo por ahí quería preguntarte, los cuentos en efecto son cuentos en verso, tienen rimas, tienen una tonadita muy, muy curiosa y muy importante porque así es como nace la literatura, ¿no? Mostrándonos que hay que recordar a través de la rima y a través del encanto de la voz que es musical. Entonces, pues también preguntarte, porque yo sé que escribes otras cosas, de hecho, lo primero que llevaste a los talleres fue algo en prosa, no era en verso, ¿no? Eh, según yo recuerdo, era más bien un ensayo. Y preguntarte cómo fue, cómo te dictaron esas rimas, cómo fue el dictado, si nos puedes contar, no sé, a lo mejor en qué momento, cuándo surgen los cuentos, qué pasa con esa voz que quiere la rima. Sí, pues la verdad es que no sé muy bien cómo fue, porque realmente yo
no suelo escribir cuentos, de hecho yo creo que son los primeros cuentos que escribo, y en verso pues me gusta escribir como rimas y versos, pero son como más así de filosóficos, digamos, o más de otra naturaleza, pero pues surgió así, y cuando surgió el niño, que fue el primero que surgió, pues así surgieron los otros, y fue tarara, o sea, de hecho surgían, y cuando los iba escribiendo, pues como que no los pensaba, pues, o sea, surgieron. O sea, no es que me pusiera a pensar, pues, no. O sea, de hecho, me acuerdo, bueno, yo tomé un espacio como un poquito sabático que te comentaba, y yo soy de Guadalajara, pues, pero viví en México, entonces me acuerdo mucho que, bueno, regresé a Guadalajara, estuve como toda, mi tierra como que me alimentó, decía mi mamá que el ombligo, te alimenta tu ombligo donde lo tienes en tu tierra, ¿no? O algo así. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que pasó. Y pues no sé, yo creo que me recuerdo cosas, pero en la Navidad, que fue cuando empecé a escribir el del fuego, que también pues me inspiraron otras cosas, pues fue un poquito antes de Navidad, así que dije, ya, y entonces empecé a escribirlo, porque yo ya sabía que quería uno del fuego, uno del agua, uno de las, así, de varios, pero todavía no estaba segura. De hecho, el del fuego se llama El dragón que se resfrió, pero estaba entre que fuera el dragón que se resfrió o el mago que se fue a la ciudad. Entonces, primero me vienen como los títulos a veces y después ya viene la historia, pero así, y todos con su sonsonete, pues. Así salieron. No te podría explicar por qué o cómo, pues yo creo que así quisieron. Tenían ganas de cantar, yo creo. Eso también se me hace muy curioso, que dices los títulos nacen primero. Te voy a decir por qué se me hace muy curioso, y además lo admiro, porque en los talleres de repente llegan con el texto, pero dejan para el final el título, y a mí el título se me hace algo muy importante. A mí el título es como cuando te presentas y lo primero que dices es tu nombre, ¿no? O sea, tú te presentas con alguien y pues no sé, me llamo Yolanda Ramírez Michel, y después ya sales tú como cuento, ¿no? Entonces sí, me encanta que tú primero le das al título el poder de que él lance el cuento, porque ya lo trae, ¿no? El título. Por favor, diles a los que nos escuchen solamente los títulos, ¿sales? Los que ya quedaron, no como ahorita que estabas dudando entre un título u otro. Platícales nada más del título para que se les antoje y sepan por dónde irá esta aventura literaria. Bueno, pues esta obra, este niño de papel, que se llama Cuentos encantados para adultos desencantados, es básicamente una especie de viaje, un viaje por los elementos y luego por la integración del todo. Y entonces, pues ya corregido el rumbo que tenía antes, empieza con el fuego, que es nuestra inspiración divina que nos conecta al todo, a esa sabiduría interna. Y el fuego es el dragón que se resfrió. Después viene pues el agua que son nuestras emociones, y bueno, es el hada que escondió sus alas, también un cuento que habla mucho de emociones. Posteriormente viene el viento que sí es toda esa cuestión que le da la creatividad y el mensaje y todo lo que nos alimenta intelectualmente para realizar la obra, que es el niño el primero que surgió, pero no es del intelecto, pero es el niño que pintaba con crayones. Y después viene la tierra que materializa todo, que es donde es nuestro, ponía que es el campo de juego, donde venimos a experimentar esta materia, esta realidad. Y esta es la historia de el ratón que construyó su fábrica de queso.
Y ya con estos 4 elementos, pues al final viene el quinto, que es la quinta esencia, la búsqueda de la integración, que es el alquimista que se vio a sí mismo. Entonces, pues es esta es el viaje, la ruta bueno, que al final se acomodó, pues precisamente para ir descubriendo. Yo en mi caso, yo cuando los estaba escribiendo fue muy curioso porque es como que se fueran, que se fueran integrando partes de mí misma, no sé cómo decirle a otro entendimiento. Entonces, pues no, pues ya cuando ya el último que fue el alquimista, pues ya es una síntesis, realmente el alquimista es una síntesis de lo que es. Ajá, pues sí. Bueno, pues decirle a los que nos escuchan que el libro ya está próximo. Podrán, si no están cerca de Marce, si no son amigos de Marce, que lo puedan conseguir directamente con ella, lo van a poder conseguir pues a través de la editorial Salto Mortal, que ha tenido el gusto de publicar esta delicia, ¿no? Digamos que este libro con vitaminas y minerales, que yo digo que son dulces con vitaminas y minerales, y pues en la página que ya pondremos por acá, en la página de la editorial Salto Mortal. Y agradecer a Marcela que haya, yo le digo Marce, pero ahora es agradecer a Marcela o Marce, agradecerle que haya escrito esto, que no haya guardado silencio, que haya dejado que las palabras encontraran un camino a través de ella, porque pues venimos a decir algo, ¿no? A esta realidad, a este campo de batalla, como le nombraste ahorita. Déjame decirte que yo tengo dos favoritos, ¿no? El del hada y el del ratón. Yo no puedo decirte uno, estos dos me encantan. Me gustan muchísimo. Pero bueno, no sé si quieras decirnos algo para despedirnos. De todas maneras, pues luego ya pasaremos a tus lectores, tus redes o algún correo al que puedan escribirte para que estén en contacto contigo. Si no tienen el libro, para que lo soliciten, ya sea contigo o a la editorial, porque será una delicia. Un libro está ahorita ya ingresando a la etapa de publicación, pero esperamos que cuando salga este video lo vamos a sacar precisamente cuando ya el libro pueda ser conseguido, para que la gente no se quede como esperando ni nada. ¿Quieres comentarles algo, Marce? Pues nada, yo agradecerte muchísimo el espacio, agradecer el ser parte, el que seamos parte de esta aventura, y bueno, comentarles que este libro se quiere expresar y quiere dar un mensaje para quien lo quiere escuchar. Yo estaría encantadísima que lo escucharan, que les diera como esa brillo nuevamente, porque pues la verdad es que somos todo, nada más tenemos que recordar, quitarnos, como decía una frase en el libro, pues somos adultos, niños que nos quedamos ahí atorados en ropas de adultos desencantados. Entonces, salgamos a jugar nuevamente, salgamos a jugar, a confiar, a pesar de todas estas cosas que parecieran tan tremendas y que a veces duelen tanto, para comprender bueno, que es parte del juego y que hay que seguir jugando. Así es, así es. Que nos volvamos a encantar, ¿verdad? Sí, que nos volvamos a los encantados ahora. Sí, bueno, Marce, pues yo te agradezco mucho este espacio que nos diste, la apertura. Me gusta ese color que hoy nos visitó. Los que nos vean tal vez no sepan que ni siquiera nos pusimos de acuerdo y fue muy bonito entrar las dos a la cita por Zoom y ver ese rojo ahí como de la sangre de la vida, ¿no? Entonces, todo. Sí. Entonces fue muy, muy, muy bonito y pues dejamos por aquí esto también para que se enteren de lo que está pasando y de lo que está queriendo ser dicho a través de algunos escritores encantados. Gracias.